Muchas iglesias hoy utilizan el miedo, la culpa y la manipulación para mantener a las personas atrapadas en sistemas religiosos que Jesús nunca estableció, difundiendo mentiras peligrosas sobre lo que ocurre con los cristianos que deciden no asistir a cultos organizados. Pero la verdad bíblica revela algo completamente diferente, una libertad espiritual que ningún templo o institución puede otorgar. Si alguna vez te han hecho sentir culpable por no asistir a la iglesia, o te han dicho que tu salvación depende de una membresía o de un líder religioso, este mensaje es para ti, porque la Biblia no enseña eso, sino que revela una verdad que puede liberarte de la esclavitud espiritual y devolverte la paz en tu fe. Segunda de Timoteo 4:3-4 advierte que llegará el tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. Y ese tiempo ha llegado, porque muchos púlpitos hoy promueven doctrinas humanas que suenan espirituales, pero alejan a las almas de la verdad del Evangelio. En este mensaje revelaremos 5 mentiras peligrosas que muchas iglesias enseñan sobre el hecho de no asistir a una congregación. Mentiras que contradicen la Escritura y mantienen a los creyentes atados a la dependencia institucional, en lugar de disfrutar la libertad que Cristo obtuvo en la cruz para todos los que creen en Él. Algunas de estas mentiras tocan el corazón mismo de la salvación. Otras crean jerarquías espirituales falsas y muchas utilizan la manipulación económica para controlar la vida de las personas, pero todas tienen un mismo propósito: mantener el poder sobre quienes solo quieren seguir a Jesús de manera auténtica y libre. Por eso te animo a quedarte hasta el final, porque las 2 últimas mentiras que expondremos revelan los métodos más impactantes con los que algunas iglesias utilizan la emoción, el miedo y la culpa para retener a los creyentes dentro de sistemas que Jesús nunca ordenó. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Ya estás suscrito a este canal? Muchas personas ven nuestros vídeos, pero olvidan suscribirse y terminan perdiéndose verdades poderosas que pueden transformar su fe y liberarlas de toda esclavitud religiosa. Pulsa el botón de suscribirte, activa las notificaciones y si este vídeo te ayuda, dale un me gusta y compártelo con tu familia y amigos que necesitan conocer esta verdad que libera, porque juntos podemos despertar a muchos que aún viven bajo falsas enseñanzas. También quiero saber de ti. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Me alegra ver nuestra comunidad global de creyentes que buscan una fe auténtica y libre de manipulación humana. Una fe centrada solo en Cristo y su palabra. Ahora comencemos nuestro recorrido por las 5 mentiras más peligrosas que las iglesias enseñan sobre no asistir a la iglesia, empezando por la más dañina de todas, aquella que pretende vincular la salvación a la pertenencia institucional y no a la gracia de Dios en Jesucristo. Esta mentira institucional revela cómo muchas iglesias han corrompido el sencillo mensaje del Evangelio que Jesús predicó, sustituyendo la fe personal en Cristo por la lealtad a una organización y el rendimiento religioso, una distorsión que impide una relación auténtica con Dios y aleja a los creyentes de la libertad espiritual que Jesús vino a ofrecer a todo aquel que cree. Cuando observamos al ladrón en la cruz, en Lucas 23, 39-43, vemos que Jesús le prometió el paraíso sin exigirle membresía, ceremonia de bautismo ni pertenencia a denominación alguna, demostrando que la salvación no depende de una institución, sino de una relación directa entre el individuo y Cristo. La iglesia primitiva, descrita en el libro de los Hechos, muestra a creyentes que eran salvos por una fe sencilla en Jesús, reuniéndose espontáneamente para compartir y edificarse mutuamente, sin necesidad de estructuras jerárquicas, procesos de membresía o juramentos de lealtad institucional.
Sin embargo, las iglesias modernas han creado complicados sistemas de ingreso, declaraciones doctrinales y votos de fidelidad que dan a entender que la gracia de Dios depende de los mecanismos humanos y no de la obra completa de Cristo en la cruz, algo que contradice por completo la esencia del Evangelio. Aún más preocupante es que muchos líderes religiosos enseñan que abandonar su institución pone en riesgo la salvación, una idea que contradice directamente Romanos 8:38-39, donde el apóstol Pablo declara que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esa manipulación se aprovecha del legítimo temor de las personas por su seguridad eterna, utilizándolo para mantenerlas dependientes de la religión organizada, en lugar de confiar plenamente en la expiación total que Cristo logró una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Pero el aspecto más destructivo de esta mentira es el uso del miedo al infierno y al castigo eterno como herramienta de control, impidiendo que los creyentes descubran que el cristianismo auténtico florece fuera de los límites institucionales, en la libertad espiritual que Jesús compró con su sangre. Las iglesias promueven doctrinas que afirman que quienes no asisten regularmente son espiritualmente vulnerables, que carecen de cobertura o que les faltan sacramentos esenciales para la salvación, argumentos que contradicen por completo la verdad bíblica revelada en Colosenses 2:10. Porque allí la Escritura declara que los creyentes están completos en Cristo y que no necesitan nada más allá de su sacrificio para alcanzar la seguridad eterna, haciendo evidente que toda manipulación que añada requisitos humanos deshonra la suficiencia de la cruz y la gracia de Dios. Esta distorsión también viola las palabras de Jesús en Juan 10:28-29, cuando promete que sus ovejas nunca perecerán y que nadie podrá arrebatarlas de su mano, estableciendo que la salvación depende del poder de Cristo y no de la asistencia a una iglesia o de la obediencia a rituales religiosos. El apóstol Pablo nunca estableció requisitos de membresía ni sugirió que la salvación dependiera de unirse a instituciones religiosas, sino que formó comunidades de creyentes que se apoyaban mutuamente, manteniendo su lealtad principal a Cristo y no a autoridades humanas, demostrando que la verdadera iglesia es un cuerpo espiritual unido por la fe, no una organización controlada por hombres. Jesús mismo prometió en Juan 6:37, «Al que a mí viene, no le echo fuera», sin mencionar membresías, denominaciones o mediaciones institucionales, dejando claro que la salvación es totalmente obra de Dios por medio de la fe, no de sistemas humanos que reclaman autoridad sobre la vida eterna que solo Cristo puede otorgar. Pero si eso ya te sorprendió, espera a conocer la segunda gran mentira, una de las más extendidas y sutiles, utilizada por muchas iglesias para mantener a los creyentes espiritualmente dependientes de líderes humanos, en lugar de desarrollar una relación directa y viva con Dios a través de su palabra inspirada. Las iglesias difunden la peligrosa idea de que los creyentes comunes no pueden comprender correctamente las Escrituras sin la guía de un pastor, generando una dependencia espiritual que contradice la promesa bíblica de que cada cristiano tiene acceso directo a la verdad divina mediante la enseñanza del Espíritu Santo. Esta enseñanza manipuladora hace creer que la Biblia es demasiado profunda, complicada o peligrosa para interpretarla sin un maestro capacitado, y que solo los profesionales formados en seminarios poseen la autoridad y el conocimiento necesario para revelar los secretos de la palabra de Dios. Muchos líderes incluso desaniman el estudio personal de la Biblia, argumentando que los creyentes podrían caer en herejías o malinterpretar pasajes importantes si lo hacen sin supervisión pastoral.
sembrando miedo en lugar de alentar el crecimiento espiritual y el discernimiento que viene del Espíritu Santo. Sin embargo, ese control clerical contradice directamente la promesa de Jesús en Juan 16:13, donde asegura que el Espíritu de verdad guiará a los creyentes a toda la verdad, mostrando que cada hijo de Dios tiene ayuda sobrenatural para comprender las Escrituras sin depender de interpretaciones humanas. La señal de alerta aparece cuando las iglesias insisten en que su interpretación es la única correcta y desalientan a los miembros de estudiar por sí mismos o cuestionar las enseñanzas denominacionales, cayendo en la misma manipulación religiosa que Jesús condenó en los fariseos. En Mateo 23:13, Jesús reprendió a esos líderes que cerraban la puerta del reino de los cielos en la cara de la gente. Una imagen que refleja perfectamente cómo hoy muchos ministros impiden a los creyentes acceder a la verdad, convirtiéndose en guardianes de un conocimiento que no les pertenece. Esta dependencia pastoral contradice primera de Juan 2:20, que declara que los creyentes tienen la unción del Santo y conocen la verdad, eliminando la necesidad de intermediarios humanos entre los cristianos y la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el verdadero maestro que conduce a toda revelación. El modelo de la iglesia primitiva muestra a creyentes comunes, como los bereanos, que recibían el mensaje con entusiasmo y examinaban las Escrituras cada día para comprobar si lo que Pablo decía era cierto, según Hechos 17:11, demostrando que no necesitaban permiso pastoral ni formación en seminario para confirmar la verdad mediante el estudio personal de la palabra de Dios. Las iglesias modernas, en cambio, han creado clases de teología sistemática, programas de consejería pastoral y marcos interpretativos que hacen depender a las personas de la guía clerical, en lugar de confiar en la iluminación del Espíritu Santo que Jesús prometió a cada creyente para conducirle a la verdad completa. Aún más preocupante es que muchos pastores desalientan el estudio profundo de la Biblia, porque saben que cuando los creyentes se informan, descubren que muchas tradiciones eclesiásticas carecen de fundamento bíblico, lo cual amenaza la autoridad institucional y la lealtad denominacional que les proporciona poder y control. Esa manipulación clerical impide que los cristianos desarrollen una relación íntima con la palabra de Dios, una relación que naturalmente produce madurez espiritual, discernimiento y libertad frente al control humano que reemplaza la guía del Espíritu Santo en la vida del creyente obediente. Pero el aspecto más peligroso de esta mentira de autoridad pastoral es que mantiene a los creyentes en una inmadurez espiritual constante, incapaces de descubrir las verdades bíblicas que desenmascaran la manipulación religiosa y los mantienen dependientes de hombres, en lugar de crecer plenamente en Cristo. Muchas iglesias crean programas de estudio bíblico, grupos pequeños y sistemas educativos que aparentan promover el conocimiento de las Escrituras, pero en realidad controlan lo que las personas aprenden y limitan su acceso a pasajes que podrían cuestionar sus prácticas o creencias denominacionales. Esa manipulación educativa contradice la clara instrucción de 2 de Timoteo 3:16-17, que enseña que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y entrenar en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. La Biblia misma declara que los creyentes se perfeccionan por la palabra de Dios, no por interpretaciones pastorales o mediaciones institucionales, lo que demuestra que el crecimiento espiritual viene del Espíritu Santo y no de sistemas humanos que se apropian del conocimiento divino.
Además, este sistema de autoridad impide comprender que Jesús prohibió a sus discípulos crear jerarquías religiosas como las que hoy caracterizan al cristianismo moderno, ordenándoles, en Mateo 23, 8, 9, que no se llamaran maestros ni líderes, porque todos somos hermanos ante Dios. Los primeros creyentes entendieron tan naturalmente este principio que estudiaban juntos como iguales. Se corregían con amor y tomaban decisiones mediante la oración y la investigación bíblica, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien enseñó a pescadores y recaudadores de impuestos sin exigirles educación religiosa formal. Las iglesias han difundido deliberadamente la mentira de que la comunión en casa es espiritualmente inferior a los servicios organizados, afirmando que los creyentes necesitan líderes profesionales de adoración, instalaciones costosas y programas institucionales para experimentar la verdadera comunidad cristiana y una adoración genuina, una enseñanza que contradice completamente el ejemplo bíblico de sencillez y cercanía que caracterizó a los primeros discípulos de Cristo. Muchos pastores enseñan que las reuniones en hogares carecen de la unción que se experimenta en los templos, insinuando que la presencia de Dios es más fuerte en edificios religiosos con clero profesional que en lugares humildes donde los creyentes se reúnen naturalmente. Pero esa idea carece de base bíblica y sirve solo para fortalecer el control institucional. Esta doctrina manipuladora contradice la promesa explícita de Jesús en Mateo 18:20, donde dijo: «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos», sin exigir templos, pastores ni supervisión religiosa para garantizar su presencia entre los verdaderos creyentes. Las iglesias promueven esta mentira para proteger sus intereses económicos y mantener el control sobre la vida espiritual de los fieles, ya que la comunión en casa elimina la necesidad de edificios costosos, personal asalariado y programas elaborados que requieren compromisos financieros constantes por parte de los miembros. La señal de alerta aparece cuando las iglesias hacen creer que quienes prefieren reunirse en casas están perdiéndose lo mejor de Dios, o practicando una forma de cristianismo inferior, cuando la Escritura muestra que la iglesia primitiva prosperó durante décadas sin templos ni estructuras religiosas formales. Este prejuicio institucional contra la comunión en el hogar contradice Hechos 2:46, que describe cómo los primeros creyentes partían el pan en sus casas y comían juntos con corazones alegres y sinceros, formando comunidades auténticas que transformaban vidas, no espectáculos que entretenían multitudes durante una hora semanal. La mentira de la superioridad institucional revela cómo muchas iglesias han abandonado el modelo bíblico de comunión íntima en favor de servicios basados en el entretenimiento que impiden el crecimiento espiritual genuino y obstaculizan el desarrollo de una verdadera comunidad entre los creyentes. Al estudiar el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús realizó sus momentos ministeriales más profundos en hogares, incluyendo la Última Cena, las apariciones después de su resurrección y enseñanzas decisivas con sus discípulos, demostrando que el hogar era el lugar natural para el encuentro con Dios. La iglesia primitiva continuó este modelo en toda la narrativa de los Hechos, reuniéndose en casas como la de María en Hechos 12:12, la de Aquila y Priscila en Romanos 16:3, 5 y la de Filemón según Filemón 1:2, confirmando que la comunión doméstica era el método normal y preferido para congregarse. En cambio, las iglesias modernas han convertido la adoración en producciones teatrales, con músicos profesionales, luces escénicas y servicios orientados al espectáculo, haciendo que los creyentes sean espectadores pasivos en lugar de participantes activos en una comunidad espiritual viva y sincera ante Dios.
Este modelo de entretenimiento contradice 1 Corintios 14:26, donde se muestra que las reuniones cristianas auténticas implican la participación de todos, con himnos, enseñanzas, revelaciones o interpretaciones, en lugar de permanecer en silencio mientras unos pocos profesionales realizan actos religiosos frente a una audiencia pasiva que observa sin involucrarse verdaderamente en la comunión del Espíritu Santo. Pero el aspecto más destructivo de esta mentira sobre la superioridad institucional es cómo las iglesias utilizan proyectos de construcción e inversiones en edificios para crear una esclavitud financiera que mantiene a los creyentes atrapados en sistemas que priorizan monumentos religiosos antes que el servicio genuino a los necesitados. Convencen a los miembros de que deben tener templos majestuosos para adorar correctamente a Dios o servir a la comunidad, lo que genera ciclos de deuda inmensos, campañas constantes de recaudación y presión económica, desviando los recursos que deberían destinarse al ministerio directo con los pobres y los que sufren. Este enfoque centrado en la infraestructura contradice las enseñanzas de Jesús en Mateo 6:19-21, donde advierte que no debemos acumular tesoros en la tierra y se opone al ejemplo de Hechos 4:34-35, donde los primeros creyentes vendían sus propiedades para suplir las necesidades de otros, no para construir templos. Además, este énfasis en los edificios impide comprender que la comunión en casa elimina las divisiones artificiales entre clero y laicos, ya que todos participan por igual, tal como enseña Efesios 4:11-12, edificando el cuerpo de Cristo con dones diversos, sin crear estructuras jerárquicas de poder religioso. La iglesia primitiva entendió perfectamente este principio. Priorizó la relación sobre la propiedad, la comunión sobre las instalaciones y la comunidad auténtica sobre el espectáculo religioso, demostrando que la verdadera iglesia no se mide por su tamaño, sino por la profundidad del amor que une a los creyentes. Las reuniones cristianas más poderosas ocurren cuando los creyentes centran su atención en Cristo y no en producciones institucionales que distraen con luces, música o apariencias, alejando los corazones del propósito esencial, el encuentro genuino con la presencia transformadora de Dios. Jesús mismo demostró este modelo centrado en el hogar, eligiendo lugares íntimos donde las personas podían escuchar, dialogar y sanar, en lugar de organizar espectáculos religiosos que deslumbraban a las multitudes, pero rara vez producían un cambio verdadero en los corazones que lo escuchaban. Esto demuestra que la adoración auténtica fluye de la relación personal con Dios, no de programas institucionales diseñados para atraer visitantes o generar apoyo financiero a organizaciones religiosas que muchas veces olvidan el espíritu del evangelio de servicio y humildad. Y si todo esto ya parece impactante, lo que viene a continuación es aún más revelador. Cómo muchas iglesias utilizan una de las mentiras financieras más manipuladoras para mantener a los creyentes atrapados en la obligación del diezmo, distorsionando por completo la generosidad que Jesús realmente enseñó. La señal de alerta aparece cuando las iglesias utilizan el miedo, la culpa y las amenazas de castigo divino para extraer dinero de los creyentes, prometiéndoles bendiciones materiales a cambio de obediencia financiera, creando así un falso evangelio de prosperidad que contradice 2 Corintios 9:7, donde se enseña que cada uno debe dar como propuso en su corazón, sin presión ni obligación. Esta manipulación del diezmo viola directamente Gálatas 3:13, que declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, eliminando cualquier condena del antiguo pacto para los creyentes del Nuevo Testamento, quienes viven bajo la gracia y no bajo las exigencias legalistas impuestas por los sistemas religiosos.
La mentira institucional del diezmo revela cómo las iglesias reemplazaron el modelo bíblico de generosidad directa hacia los necesitados por un sistema de aportes organizacionales, donde muchas veces los fondos se acumulan, se desperdician o se usan para mantener estructuras, mientras los pobres y los miembros más vulnerables son ignorados. Si analizamos las enseñanzas de Jesús sobre el dinero, descubrimos que jamás mencionó el diezmo a sus discípulos ni ordenó apoyar instituciones religiosas, sino que enfatizó el amor sacrificial, la responsabilidad personal de ayudar al necesitado y la generosidad guiada por el Espíritu, que nace de un corazón transformado, no de una obligación impuesta. El modelo bíblico muestra a Jesús elogiando a la viuda que dio lo poco que tenía movida por amor, según Marcos 12, 41-44, y a Zaqueo, quien devolvió lo robado y dio voluntariamente a los pobres, según Lucas 19:8. Ninguno de ellos diezmó a una institución, pero ambos demostraron una fe genuina y obediente. La iglesia primitiva siguió ese ejemplo al vender sus bienes y distribuir los recursos directamente a los creyentes necesitados, como enseña Hechos 4:34-35, y también al recoger ofrendas para cristianos pobres de otras ciudades, según 2 Corintios 8 y 9, nunca para construir templos o pagar salarios clericales. Las iglesias modernas, sin embargo, convencen a la gente de que dar a programas institucionales cumple su deber cristiano, cuando la realidad es que solo una pequeña parte llega a los necesitados, mientras la mayoría financia edificios, personal y actividades que benefician más al sistema que al reino de Dios. Aún más preocupante es que muchos líderes religiosos viven en lujos costeados por las contribuciones de sus miembros, mientras las congregaciones enfrentan dificultades y las necesidades reales de la comunidad son ignoradas, contradiciendo la advertencia de Jesús sobre los líderes que devoran las casas de las viudas, según Marcos 12:40. Jesús también enseñó en Mateo 5:42 a dar al que pide directamente, no a través de filtros institucionales, dejando claro que la verdadera generosidad debe fluir del corazón, no de un sistema que convierte el dar en una obligación, alejando a las personas de la libertad espiritual que el Evangelio ofrece. El aspecto más destructivo de esta manipulación es cómo las iglesias usan la ley del Antiguo Testamento para mantener a los creyentes del Nuevo Pacto en esclavitud financiera, impidiendo que desarrollen la generosidad natural que surge al seguir la guía del Espíritu Santo y no los requisitos legalistas de una religión que Jesús nunca instituyó. Además, el sistema del diezmo crea una falsa sensación de responsabilidad ante autoridades religiosas humanas, en lugar de motivar a los creyentes a buscar la dirección de Dios sobre cómo usar sus recursos para causar un verdadero impacto en el reino, mediante el ministerio personal, el apoyo a la familia y la ayuda directa a quienes atraviesan situaciones de necesidad real y urgente. Los primeros creyentes entendieron este principio de manera natural, tanto que ninguno consideraba suyas las posesiones que tenía, según Hechos 4:32, porque habían aprendido a sostener las cosas con ligereza y a responder de inmediato a los impulsos del Espíritu Santo, en lugar de limitarse a entregar porcentajes fijos a instituciones religiosas. Esas instituciones muchas veces no utilizan los recursos conforme a las prioridades bíblicas, desviando fondos hacia lo superficial. Jesús, en cambio, demostró la verdadera generosidad cuando dijo al joven rico en Mateo 19:21, «Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres», no a organizaciones religiosas, resaltando el valor de la obediencia personal a Cristo. De este modo, el dar bíblico fluye de una relación viva con Jesús,
no de imposiciones institucionales que suelen financiar edificios lujosos y clases religiosas privilegiadas, mientras las verdaderas necesidades humanas permanecen sin atender en las mismas comunidades donde se predica el amor y la compasión cristiana. Pero ahora presta atención, porque lo que viene revela la táctica más emocionalmente manipuladora que muchas iglesias utilizan para controlar a las personas: hacerlas sentir vergüenza y miedo espiritual con tal de mantenerlas atrapadas en sus sistemas religiosos mediante la culpa y la intimidación espiritual. Esta mentira emocionalmente manipuladora afirma que los creyentes que deciden no asistir a servicios religiosos organizados están espiritualmente fríos, rebeldes o alejándose de la fe, creando una sensación de culpa que los mantiene bajo el control institucional por temor a ser señalados como cristianos infieles. Muchos pastores enseñan que la asistencia a la iglesia es la medida principal de la salud espiritual, insinuando que quienes prefieren reunirse en casa, estudiar la Biblia de forma personal o buscar otras formas de comunidad cristiana están comprometiendo su fe o se están volviendo tibios ante Dios. Esta doctrina manipuladora ignora por completo la verdad bíblica de que la madurez espiritual no se mide por la asistencia a reuniones religiosas ni por la sumisión a estructuras institucionales, sino por los frutos del Espíritu, la obediencia a Cristo y el amor sincero hacia los demás. Sin embargo, las iglesias continúan fomentando esta espiritualidad basada en la asistencia con el fin de mantener el control sobre sus miembros y proteger sus intereses económicos, ya que muchos que descubren el cristianismo auténtico fuera de los templos dejan de financiar programas que solo benefician al sistema. La señal de advertencia aparece cuando las iglesias sugieren que faltar a los servicios revela un problema espiritual, ignorando si el creyente realmente crece en semejanza a Cristo, sirve a otros y camina en obediencia a la Escritura, contradiciendo Gálatas 5, 22, 23, donde se define la verdadera madurez espiritual por el fruto del Espíritu. Ninguno de los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5, 22, 23 requiere asistir a una iglesia o pertenecer a una institución religiosa para desarrollarse en la vida del creyente. La llamada mentira del retroceso espiritual revela cómo muchas iglesias han reemplazado las medidas bíblicas de salud espiritual por pruebas de lealtad institucional que impiden un crecimiento genuino en Cristo. Cuando examinamos el modelo del Nuevo Testamento, descubrimos que la madurez espiritual se medía por la transformación del creyente a la semejanza de Cristo, por su amor hacia los demás y por su testimonio fiel en la vida diaria, no por la asistencia a reuniones religiosas ni por la sumisión a la autoridad clerical. La iglesia primitiva, descrita en Hechos 2:42, muestra a creyentes dedicados a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, al partimiento del pan y a la oración. Prácticas espirituales sinceras, centradas en la fe y la comunidad, sin requisitos institucionales ni obligaciones de membresía impuestas por estructuras humanas. Muchos de los creyentes más maduros a lo largo de la historia florecieron fuera de los límites institucionales, como los padres del desierto, los movimientos de iglesias en casas y los cristianos que hallaron una comunión más profunda con Cristo a través de la devoción personal, sin depender del rendimiento religioso público. Las iglesias modernas, sin embargo, han creado sistemas de control de asistencia, requisitos de membresía y expectativas de participación que hacen del involucramiento institucional la medida de la fidelidad, en lugar de fomentar una relación personal y auténtica con Cristo que guíe cada etapa del crecimiento espiritual.
Lo más preocupante es que esta espiritualidad, basada en la asistencia, permite mantener una apariencia religiosa superficial, mientras se descuida la verdadera transformación del corazón, la cual Jesús enseñó como el fundamento de una fe genuina, dejando a muchos creyentes atrapados en la rutina sin fruto verdadero. Así, muchos miembros pueden asistir cada semana a los servicios, cantar, servir y aparentar devoción, mientras en su interior albergan resentimiento, pecados ocultos y falta de perdón, ignorando el mandato de Cristo de amar, perdonar y vivir con un corazón limpio ante Dios y ante los demás. El aspecto más destructivo de esta manipulación es cómo las iglesias usan la vergüenza, el chisme y la presión social para castigar a quienes deciden seguir a Cristo fuera de los muros institucionales, creando un tipo de abuso espiritual que termina alejando a muchos de una fe viva y auténtica. Y menudo etiquetan a quienes no asisten como rebeldes, orgullosos o engañados, utilizando la presión del grupo y el juicio congregacional para forzar conformidad con sus expectativas, en lugar de celebrar las diversas formas en que cada creyente puede servir a Cristo y crecer en su llamado único. Esta manipulación emocional contradice directamente la enseñanza de Jesús en Mateo 7:1-2, donde ordena no juzgar a los demás y se opone al principio bíblico de Filipenses 2:12, que enseña que cada creyente debe ocuparse en su propia salvación con temor y temblor, guiado por su relación personal con Dios. Filipenses 2:12 enseña que cada creyente debe ocuparse en su salvación con temor y temblor, según su relación personal con Dios, no conforme a las expectativas institucionales que muchas veces impiden el desarrollo espiritual genuino y sofocan la obra interior del Espíritu Santo en el corazón del seguidor de Cristo. Además, la acusación de retroceso espiritual impide que las iglesias reconozcan que muchos creyentes que abandonan la religión organizada experimentan un crecimiento espiritual profundo, una comprensión bíblica más clara y un ministerio más auténtico hacia otros cuando se liberan de la presión institucional y del rendimiento religioso. Los primeros creyentes entendieron este principio cuando fueron esparcidos por causa de la persecución, según Hechos 8:4, y predicaban la palabra donde quiera que iban, demostrando que el cristianismo auténtico florece cuando los creyentes siguen la guía de Cristo y no la rutina de asistencia institucional sin fruto espiritual. Jesús mismo ejemplificó este enfoque no institucional al pasar la mayor parte de su ministerio fuera de las sinagogas, relacionándose con las personas en su vida diaria, sanando, enseñando y mostrando compasión, sin exigirles asistencia a servicios religiosos para encontrar la salvación o la presencia de Dios. Además, comisionó a sus discípulos en Mateo 28:19 a ir y a ser discípulos de todas las naciones, extendiendo el Evangelio más allá de las estructuras religiosas, demostrando que su misión nunca fue construir templos de control, sino formar corazones dispuestos a obedecer y reflejar su amor en el mundo. El apóstol Pablo continuó este modelo al fundar comunidades de creyentes que funcionaban como familias espirituales, no como organizaciones jerárquicas, fomentando el crecimiento personal en Cristo en lugar de imponer requisitos de asistencia o pruebas de lealtad que midieran la fidelidad con criterios humanos. Su enfoque estaba centrado en la transformación interior y en la obediencia al llamado individual que Dios tiene para cada vida, no en el cumplimiento de normas religiosas que muchas veces reemplazan la autenticidad de la fe por la apariencia de devoción institucional. Estas 5 mentiras revelan cómo las iglesias institucionales han utilizado el miedo, la culpa y la manipulación para controlar a los creyentes,
en lugar de guiarlos hacia la vida cristiana libre y verdadera que Jesús murió para ofrecer a todos los que lo siguen con un corazón sincero. La Biblia advierte en Mateo 7:15, «Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Por eso es vital reconocer estas enseñanzas engañosas sobre salvación, comunión, generosidad y madurez espiritual que distorsionan la fe. Ahora mismo hay un video en pantalla que no puedes perderte. Contiene verdades bíblicas transformadoras que te ayudarán a comprender el cristianismo auténtico. Haz clic en él, comparte este mensaje y comenta desde qué país nos ves. Que Dios te bendiga y te guíe hacia la libertad que solo se encuentra en Cristo.